Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablar de un tema interesante y es de procesos y sucesos. Vamos a hablar en enero de tratando varios personajes. Cuando yo me convertí al Señor, conocí el Evangelio, se predicaba mucho un Evangelio de victoria, ¿sí? Un Evangelio sin tropiezos, un Evangelio fácil. Y había muchas premisas que era: venga Cristo y todos sus problemas se le acaban. Venga Cristo y será libre de toda tristeza y de todo dolor. Y hasta habían canciones, y yo me acuerdo una que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Alguien se acuerda de esa canción aquí? No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Y eso es antibíblico, porque sí puede estar triste. ¿Alguno de ustedes experimentó este año alguna tristeza? ¿Sí o no? Levanten la mano. Entonces, ¿sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Eso nos regocijamos, porque esa era la clase de evangelio que nos estaban predicando, y eran unas declaraciones fuera de contexto de vida cristiana. Con el tiempo empezamos a entender realmente qué es la vida cristiana. Versículos llegaron a nuestra mente, como el Salmo 34, 19, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esto quiere decir que hay en la vida cristiana muchas aflicciones. Hechos capítulo 22, Hechos 14, 22, la segunda parte del versículo, que dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces ahí dijimos: no, esta cosa no es como tan fácil, no es tan fácil. Entonces, cuando llegaron o empezaron a llegar estos versículos a nuestra mente, entendimos las dos caras de la moneda del evangelio. Por un lado, las aflicciones, pero por otro lado, la ayuda de Dios, el cara y sello de la moneda. Por un lado, aflicciones, sufrimiento, dolores, angustias, pesares, persecuciones, todo esto, mis hermanos, escaseces, procesos, pero por otro lado, la ayuda de nuestro Dios. Y es que Dios siempre nos saca adelante. Amén. Muy bien, hoy quiero decirle, mis hermanos, que ser cristiano es doloroso. Dígale al que está a su lado: ser cristiano es doloroso. Ser cristiano es doloroso. Pero también tenemos, en medio de todo ese dolor y de todas esas cosas que uno experimenta, tenemos entonces la ayuda de Dios, que siempre nos saca de nuestras encrucijadas. ¿Sí o no? Siempre Él nos va a sacar de nuestras encrucijadas. Entonces, esto lo vamos a llamar procesos y sucesos. Procesos y sucesos. Hoy vamos a mirar el libro de Esther. ¿Quién ha leído el libro de Esther? ¿Quién ha leído la historia de Esther? Levanten la mano. Ok, están familiarizados entonces con nombres como Mardoqueo, Asuero, Basti. Sí, están familiarizados con ellos. El libro de Esther registra un proceso, y precisamente nosotros quiero hoy hablar de muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que pasar si queremos grandeza. ¿Por qué vamos a hablar del libro de Esther? Porque Esther era una muchacha incógnita. En algún momento por allá sale a la luz, a relucir el nombre de Esther. Y no para hacer cualquier cosa en la vida, sino para ser la esposa, una de las esposas, del harem del gran rey Asuero, que se llamaba Jerjes el Grande. Esto sucede en la historia. En el año 538, el rey Ciro, rey medo-persa, da un decreto a favor del pueblo judío, y es que podían volver a su tierra y volver a ser nación todo judío que quisiera. Esto era un decreto muy, muy especial, muy, muy especial. Pero resulta que ante este decreto de que todos podían volver a ser nación, él, algunos judíos respondieron, pero otros no.
Pero bueno, de eso vamos a hablar más tardecito, pero bueno, proceso. Cuando recurrimos, hermanos, al diccionario, la palabra proceso significa procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Procesamiento o conjunto de operaciones que se somete, a la que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Yo no sé cuántos han ido a Ráquira, Boyacá. ¿Cuántos conocen Ráquira y todo lo que allí se hace? Es la capital de las ollas de barro y de todo eso. Ahí hay mucha artesanía de barro. Pero mis hermanos, para que estas artesanías llegaran a su belleza, tuvieron que sacar allá el barro de un lugar donde el barro se da, allá de ese terreno. Llevarlo, molerlo, palearlo, luego molerlo, amasarlo, formarlo, tirarlo al horno, si no, pues desbaratarlo. Una cantidad de cosas que a eso le podríamos llamar proceso para la grandeza. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, tranquilamente podemos pensar en cuanto a estos procesos, que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y por qué yo tengo que pasar por tantas cosas, por tantas situaciones? Pues es porque el Señor tiene una bendición grande para su vida y lo está procesando. Entonces, desde ya tenemos en cuenta que cuando una persona pasa por un proceso, está pasando por una etapa de transformación para perfeccionamiento en algún área de su vida. Y el Señor nos lleva allá en muchas ocasiones. Y es tan difícil entenderlo. Y a veces oramos en el proceso y como que no se ve solución. Y yo siempre he dicho, hermano, nada hay más desilusionante y más frustrante en la vida que los silencios de Dios. ¿Sí o no? Los silencios de Dios son terribles para nosotros. Entonces, este tipo de transformación no suele ser algo que nos agrade. ¿A quién le agrada ser procesado? A nadie. A nadie. A nadie le agrada esto. Las promesas y las victorias, hermanos queridos, vienen de la mano. Los procesos y las victorias vienen de la mano. Vienen de la mano. Es normal escuchar mucho en la iglesia de que los hijos de Dios vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Escuchamos eso o no? Pero para que haya una victoria tiene que haber una batalla. Para que haya un triunfo, pues tiene que haber una competencia o tiene que haber un esfuerzo. Y de pronto decir, bueno, triunfé. ¿Triunfó sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre una situación dura, una situación difícil, o tuve la victoria sobre un ataque impresionante del diablo, que también en esos son procesos a veces que Dios permite. Dios quiere llevarnos, hermanos, y siempre lo he predicado y lo predicaré, que Dios quiere llevar a muchos a lugares altos, a responsabilidades importantes, pero si no tenemos la preparación para eso, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Como cuando nosotros nos postulamos para un puesto y allí dice, bueno, se necesita por lo menos que usted sepa 3 idiomas y escasamente sabemos español. No podemos, porque no estamos preparados. Para la grandeza que Dios tiene para su vida necesitamos preparación, y esa preparación se llama proceso. Entonces vamos a mirar qué pasó con Esther. Entonces ya les dije, en el año 538, Ciro, el rey persa, que apenas ascendía al trono, él ascendió en el 539, y él da el decreto de que los judíos vayan a ser pueblo de nuevo, nación de nuevo. Y escasamente subieron unos 60,000. Quiere decir que millones se quedaron allá en el imperio, porque ya estaban medio acomodados después de 70 años allí. Pues estaban como medio acomodados. Y dijo, no, yo que voy a irme por allá, dirían algunos, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer si aquí estoy bien? Entonces se quedaron allá. Entre los que se quedaron en ese vasto imperio por donde fueron esparramados según el imperio babilónico, pues se quedó la familia de Esther. Allá se quedaron.
Entonces, creo que dentro de ese proceso divino, con Esther no podemos desligar a uno que iba al lado de ella, que se llamó Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? ¿Tío? No, primo. Un primo. Un primo de Esther que la prohijó. Entonces Esther era una muchachita judía de las del cautiverio, que de un instante a otro pasa del anonimato a la gran popularidad y a ser conocida por todo un imperio. Ella experimentó dolor desde su niñez porque quedó huérfana muy niña, y la adoptó su primo Mardoqueo. Entonces él la adoptó como hija. Esther no se llamaba Esther, sino se llamaba Adasa, pero Esther era su nombre posterior que le pusieron. Y bueno, entonces, en aquel entonces estaba gobernando, esto ya fue en el año 486, que sube otro rey o viene otro emperador llamado Asuero, que su nombre no era Asuero, sino Jerjes el Grande. Se dice que Jerjes el Grande fue quien llevó a este imperio al gran éxito y a conquistar muchas regiones. Dice la Biblia que era gobernante sobre 127 provincias. Entonces era un gran tipo, un gran conquistador. Asuero es un título que significa Altísimo Padre. Fíjense cómo la vanagloria, cómo se hacían llamar, ¿no? Altísimo Padre o Venerable Rey, eso significa Asuero. Bueno, sucede entonces, y aquí comienza pues el proceso de Esther, huérfana, sufrimiento, dolor, perdió a su papá, perdió a su mamá, sus padres, ahora es adoptada por su primo. Bueno, hasta que en algún momento, yo no sé cómo Mardoqueo llega a ser un empleado oficial del gobierno del rey Asuero. Y hay un asunto, y es que Asuero era un tipo terriblemente carnal, terriblemente de mundano, y hacía banquetes. Y bueno, él tenía una reina que se llamaba Vasti. Y dice la Biblia que el rey Asuero hizo un banquete, y dice así el capítulo 1 del versículo 1 del libro de Esther. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India, escuchen, hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él, ¿qué iba a mostrar? Las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Un banquete de 6 meses. Un banquete de 6 meses. ¿Qué quería mostrar? Toda su grandeza, toda su gloria, todas sus riquezas. Ahora, un banquete que, según los historiadores, los invitados eran 2,000. Fíjense el dineral que gastó Asuero en hospedar 2,000 por 6 meses y alimentarlos con lo mejor del trago, lo mejor de las comidas por 6 meses. Y de ese hombre era quien iba a ser esposa una de las reinas, Esther. Entonces, como quería mostrar no solamente la gloria de su riqueza, sino también la belleza de sus reinas, había una reina que se llamaba Vasti. Y él quiso mostrar la belleza también de su reina y la mandó llamar para mostrarla a todos sus hombres, pero la reina se negó rotundamente. Entonces allí hay una destitución, porque ante la negación de la reina Vasti fue destituida. Pero allí empieza a trabajar Dios, porque esa vacante
que quedaba allí es la vacante que llenaría la reina Esther. La reina Esther, por ahí estaba, en algún lugar. Mardoqueo ya estaba trabajando allí, tenía un puesto importante en el imperio, pero por allí estaba la niña huérfana. Entonces el banquete reveló la riqueza, reveló el lujo, el carácter regio de esta corte oriental. Y era obvio que tenía que mostrar muchas cosas. Entonces aquí comienza el otro proceso con Esther, y es el proceso de ir hacia la grandeza, hacia lo que Dios quería con ella. Yo sé, hermanos, que hay aquí personas que no han cumplido todavía el propósito de Dios y que todavía hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por cumplir en su vida. No importando si ya pasó de los 50 o de los 60, Dios quiere terminar, Dios quiere que nosotros terminemos haciendo lo que Él quiere o cumpliendo su propósito. Amén. Entonces, ante la ausencia de Vasti, ya porque fue destituida, los cortesanos del rey Asuero le sugieren que realizara una búsqueda de hermosas vírgenes en toda la tierra para encontrar la nueva reina. Josefo, el historiador judío, dice que convocaron 400 mujeres, 400 reinas. Y estas 400 reinas las llevaron a una casa que llamaban el harem, y allí las colocaban en un año de proceso, perfumándolas, embelleciéndolas al máximo, y tenían que durar un año en una casa internas. Entonces, figúrense ustedes, si todas eran candidatas a ser el reemplazo de la reina Vasti, ¿ustedes se imaginan cómo era el ambiente en esta casa con 400 mujeres? Seguro que esto no era fácil para Esther. Hay un versículo increíble en el versículo 2, capítulo 2, verso 16, dice: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Pero creo, hermanos, que ese año, aunque dice que la reina Esther le agradaba a muchas personas, ese ambiente debió ser de chismes, de venganzas, de odios, de rechazos, de cosas en ese año que vivió la reina Esther preparándose para ser reina. Un ambiente seguro hostil. Lo que sí muestra la palabra de Dios en esto es que Dios estaba en el proceso. En el 2:15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija. Fíjense que aquí está aclarando que Mardoqueo es un primo. 2:15 dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, hija del tío, entonces era una prima, ¿sí o no? Quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, el eunuco del rey, guardia de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Pero, hermanos queridos, en el ambiente, cuando se gana el favor de algunos, se gana el odio de otros. Y lidiar con esto no es fácil. Entonces es llevada y es coronada reina, y de un tipo superpoderoso en la tierra. De un tipo superpoderoso en la tierra. Mucho más que cualquiera de los presidentes en la actualidad. Mucho más que la esposa de Trump en este momento. Porque era un tipo, un gobernante impresionante. Entonces, como estaba allí la reina Esther, surge de repente un enemigo impresionante llamado Amán. En los procesos de la vida cristiana o en los procesos de grandeza que Dios quiere para nosotros, nunca faltarán los enemigos. Nunca.
Su nombre era Amán y despreciaba al pueblo israelita. ¿Sí? Dice la Biblia que Amán era un descendiente de Agag, y Agag era un descendiente de Amalek, y los amalecitas siempre tuvieron odio hacia los israelitas, y allí había uno que tenía un odio encarnizado hacia los judíos, un tipo llamado Amán. ¿Y qué pasó? Pues que el rey colocó a este Amán como uno de los principales jefes en el palacio, y este Amán comenzó a hacer cosas muy feas. De hecho, era un tipo soberbio, orgulloso, altivo. Entonces, hermanos, odiaba al pueblo judío. Muchos nos odian a nosotros los cristianos sin motivo. Yo recuerdo, hermanos, allí en Santa Isabel, siempre que una señora venía y yo estaba por ahí, me madreaba. Y ya está, era una vecina. Y una vez por allá me la encontré en Colsubsidio de la 27 frente a frente, y le dije: señora, ¿qué le pasa conmigo? Me madrió más. Entonces esa señora siempre estaba con un odio encarnizado hacia la iglesia y con un odio encarnizado hacia mi vida, y no sé por qué, ni le había dado motivos. También, hermanos, en una ocasión, y esto lo quiero mirar, se levantó una enemiga en la iglesia, y había ella estaba hablando siempre lenguas, y algún día le dije: le prohíbo hablar esas lenguas, porque discerní que esas lenguas eran lenguas diabólicas. La llamé, entonces siguió, interfería. Eso sucedió en Santa Isabel, interfería y interfería, y me la levanté de enemiga. Un día Dios le reveló por palabra de ciencia a un hermano que estaba sentado que esta mujer ese día me iba a hacer daño. Y entonces llamó a dos hermanas y le dijo: mire, lleven a esa señora al sótano, los que conocieron allí en Santa Isabel, y requísenla, porque hoy esa señora le va a hacer daño al pastor. Y la llevaron, la requisaron, y le encontraron una pata de cuchillo y se lo quitaron. Y es que esa es para el pastor, hoy cuando baje del púlpito yo lo voy a matar, porque no sé qué. Hermanos queridos, yo no sé, simplemente le había callado porque realmente era una persona que estaba interviniendo continuamente y haciendo daño, pero ese día quería hacerme daño y Dios no se lo permitió. Pero uno gana enemigos, y así se levantó este Amán, enemigo de los judíos, y él no sabía que Esther era judía, pero sí sabía que Mardoqueo era judío. ¿Y por qué tanto odio? Porque él hacía que todo el mundo se le arrodillara ante Amán. Todo el mundo tenía que arrodillarse, pero había un judío llamado Mardoqueo que él sí sabía que era judío, pero él no se le arrodillaba, porque Mardoqueo sabía que únicamente nos arrodillamos y nos humillamos ante el Dios eterno, no ante el hombre. Y entonces, ¿qué planeó Amán? Amán planeó acabar con todo el pueblo judío que había en el imperio. Y fue al rey Asuero y le dijo: mire, hay un pueblo que a usted no le sirve que lo tenga, que está contra las leyes de Media y de Persia. A usted no le conviene el rey Asuero. Y seguro le echaba flores al rey. Este pueblo tiene que ser aniquilado. Y el rey le dijo: haga con él lo que quiera. Le dio el anillo. Entonces hubo un decreto que en todo el imperio medo-persa en ese entonces, eso fue en el año 483 antes de Cristo, 486 más o menos, que este decreto fue, hermanos, sellado y firmado por el rey para deshacer al pueblo judío. Ustedes se imaginan, nos dice la Biblia que Mardoqueo, cuando supo que este decreto se había firmado, se vistió de cilicio, se echó ceniza
y eso era una acción de mostrar tristeza, de la más profunda tristeza y el más profundo dolor. Y como él no estaba en el palacio porque no podía entrar así, le dijeron a la reina Esther que su primo Mardoqueo, su padre adoptivo, estaba en esa situación, y le dijo: ¿qué pasa? Eso era razón va, razón viene, razón va, razón viene. No, pues que el rey firmó un decreto para deshacer en un año. Ellos enviaban cartas a todo el imperio y se gastaba más o menos un año en que llegaran las cartas en todo lugar para que los judíos fueran exterminados por completo. Fíjense cómo el odio llega a destruir tanto, la maldad. Dice la Biblia: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, y allí estaba incluida la reina Esther. Comienzan las angustias en su proceso de grandeza. No cualquier angustia, una amenaza de muerte, no solo para una persona, sino para todo su pueblo. Yo no sé, hermanos, si aquí hay algunos que hayan sido amenazados de muerte, y si realmente ha estado en ese peligro de muerte, que le parece que aquí detrás ya le van a disparar o la van a apuñalar o cosas por el estilo. Hermanos, estar amenazados de muerte, y allí no era cualquier cosa, hermanos, es que era por decreto del rey. ¿Ustedes se imaginan la angustia de Esther? El dolor. Dice la Biblia: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adrar, y de apoderarse de sus bienes. Increíble. Cuando digo, hermanos, si hay personas que han recibido esa angustia de la muerte, estuvimos hablando en una ocasión con una cantidad de pastores sobre la persecución que hubo en una ocasión en Cuba, y sigue habiéndola en algunas iglesias. Pero un pastor que lo condenaban al fusilamiento porque él no había hecho caso de no predicar la palabra. Dice que lo llevaron allá al patíbulo, le vendaron los ojos, y él estaba ahí y dijo: si me toca morir, muero. Pero él pensaba en sus hijos, pensaba en su esposa, pensaba en su iglesia. Y lo que hicieron estos hombres fue que lo colocaron allá, y él con los ojos vendados, el hombre dice: levanten, apunten, fuego. Pero la orden era que no le dispararan al pastor, sino dispararan al aire. Simplemente una tortura. Pero el pastor contaba después de que fue libre y dijo: en ese momento la angustia de la muerte en mi vida fue tanta, aunque sabía que me iba con el Señor, pero pensaba tanto en mi familia que no pude controlar esfínteres. Cuando dijeron fuego, yo me oriné y yo me hice del cuerpo por la angustia de la muerte. Se enteró en el primer mes. El decreto era para el mes 12º, y en este mes era el primer mes que se firmaba el decreto. Y el decreto era el exterminio total del pueblo. Ustedes se imaginan si llegara un decreto que todo Bogotá
viene un ejército y que no tenemos derecho a defendernos, o en el barrio, que van a acabar con el barrio y ahí está su familia, están ustedes. La angustia y el dolor. A veces vienen, hermanos, procesos cuando tenemos que experimentar en la vida extrema angustia en el corazón. Pero la Biblia habla de que busqué al Señor y me libró de todas mis angustias. No es que no vengan angustias, pueden venir angustias, pueden venir situaciones duras. Puede que no sea la muerte, puede que sean otras cosas que generan angustia, deudas, pérdidas, fracasos económicos, situaciones con un hijo. En estos días teníamos una charla con una parejita que su hijo está pasando por un proceso bien complicado en su hogar, ya casado. Y decíamos como padres, nosotros como padres, algunas personas creen que los hijos crecen y ya, chévere, se acabaron los problemas. No, es que si los hijos sufren siendo adultos, estando casados, estando en la condición que esté, el corazón del padre siempre será un corazón que se entristecerá. Y todos pensando en su familia. La angustia de Esther fue terrible en esos meses. Pero allí estaba Dios trabajando, allí estaba Dios con ella, allí estaba Dios bendiciéndola. Muchos hombres y mujeres han experimentado la angustia de la muerte. La experimentó José en la cisterna, la experimentó el rey David siendo perseguido por Saúl, que en muchas ocasiones quiso enclavarlo en la pared con su espada. Huyó y allá había un ejército persiguiéndolo. También lo experimentó cuando su propio hijo Absalón lo buscaba para matarlo. En muchas ocasiones él tuvo esa angustia. La experimentó el profeta Elías con la mujer Jezabel, la reina Jezabel, que lo persiguió para matarlo. Todo esto son angustias de la muerte. Pero que tal vez no sean angustias de muerte, como ya lo dije. Vienen angustias extremas a la vida de personas, pero es porque Dios quiere llevarnos a una madurez, a un perfeccionamiento, a nuevas bendiciones. Y yo sé, hermanos, que los que han pasado el año anterior por situaciones duras, créanme que viene una bendición grande para sus vidas, porque las angustias no son en balde. Dios traerá gran beneficio, gran bendición y gran retribución para los que en la angustia dicen: solamente me recurro a Dios porque los recursos humanos se han acabado y me espera entonces depender totalmente de Dios. Y es lo que vamos a hacer en este año 2025. Vamos a depender del Padre, del Todopoderoso, que a Él nunca está escaso de recursos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Claro, en ese camino y en ese proceso, ¿qué hacen ellos? Ante una gran amenaza, gran oración. Amén. Cuando Mardoqueo lo supo, dice que se vistió de cilicio. 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. La noticia le llega a Esther, quien pregunta qué es lo que pasa. Mardoqueo le dice que iban a exterminar a todo el pueblo. Él le dice, por favor, que aproveche la posición que ella tiene. Y ojo, porque esto en los procesos también es importante, que aproveche la posición que ella tiene de grandeza, de ser la esposa del tipo más poderoso del mundo, y que le pida, por favor, que tenga misericordia con el pueblo. Pero si atraviesa una ley, y es que nadie podía presentarse yo no sé, leyes tan horrendas, tan horribles. Nadie podía presentarse en el patio del rey para hacerle una petición, a menos de que fuera llamado por el rey. Porque si se presentaba y el rey veía que alguien estaba en el patio, la muerte le esperaba. Increíble eso, ¿no? A menos que el rey estirara su cetro de oro que tenía, y eso era señal de que no moriría y que podía entrar
a la presencia del rey. Digo, leyes tan estúpidas. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores solamente exige un corazón contrito y humillado para que nos arrodillemos ante Él y vayamos ante su presencia. Pero eso era. Entonces, en su humillación, Mardoqueo creo que recibió fe, ¿no? Fe. Entonces le manda a decir a Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Ella dijo: mire, Mardoqueo, o primo o papá, yo no sé cómo le diría, es que yo no he sido llamada en estos días, y si yo me presento allá, vea, me matan, a menos que el rey tenga compasión y extienda el cetro. Otra angustia, otra situación difícil. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para salvar a su pueblo? Llegan momentos, hermanos, en la vida cuando tenemos que pronunciar las mismas palabras que en algún momento pronunció Josafat. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer, pero a ti nos volvemos nuestros ojos. Cuando no sepamos qué hacer en la vida, volvamos nuestros ojos a Dios. Entonces Mardoqueo, lógicamente, que había orado, y miren lo que le manda a decir a Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Gloria a Dios. Dios llevó a Esther al trono, y aquí está la soberanía de Dios. Dios llevó a Esther al trono antes que los judíos enfrentaran el edicto, el decreto de la muerte. Allá tenía una persona que iba a ser influyente. Y en esto vemos, hermanos, la soberanía de Dios anteponiéndose en estos cruentos eventos. Alguien con grandeza debía estar en posición de eminencia para poder salvar al pueblo en un momento determinado, y allí estaba Esther. Algunos dicen: esa política perversa, mala. Eso, ningún cristiano debe estar en política porque eso es perverso. No. Los cristianos debemos ocupar sitios de eminencia. Amén. Ojalá y tuviéramos un congreso con todos cristianos. Claro, buenos cristianos. Que acabaran con la corrupción, con el saqueo. Que acabaran con la pobreza. Ojalá. Y allí estaba Esther, en el reino. Entonces, hermanos, pues Esther también dijo: bueno, ¿yo qué hago? Si me presento allá me matan. Y le manda a decir Mardoqueo y le lanza un reto. Bueno, o está allá, ¿para qué? Si usted no habla, Dios hará algo. Fíjense que aquí ya Mardoqueo tiene fe. Dice: respiro y liberación vendrá de algún lado. Él sabía la historia de cuántas veces Dios había intervenido con el pueblo de Israel. Bendito sea Dios por los testimonios. Bendito sea Dios por los milagros realizados. Allí estaba, dice: yo sé que Dios nos va a librar. Respiro y liberación vendrá de algún lugar, pero tú vas a perecer allá. Entonces, es cuando Esther toma una decisión arriesgada. Le responde de nuevo a Mardoqueo, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aleluya. Wow. Llama a Mardoqueo y le dice: bueno, esto no hay otra, pero necesitamos el ayuno y necesitamos la oración. En esos momentos de angustia, de severa angustia, hermanos, el ayuno y la oración. Y aquí fue ayuno y oración masivo de todos los de la capital del imperio medo-persa, una de las capitales del imperio medo-persa, que era Susa. Y allí estaba el rey. A todos los judíos que estén allí, reúnalos. 3 días de ayuno y oración intensos. Y yo voy a ir ante el rey, y si perezco, que perezca. Si me matan, que me maten. Wow, qué tremenda decisión. Si perezco, que perezca. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando nada a nuestro alrededor es favorable y que todo lo que nos rodea es oscuridad? Ayunar y orar. Ayunar y orar, buscar a Dios, que de Él viene todo. Bendito sea el Señor. Es digno, hermano, de elogio la disposición heroica de Esther. Qué terrible. Estaba arriesgando su vida por su objetivo, por la salvación de su pueblo, pero le estaba siendo acompañada de ayuno y oración. Estaba en un lugar de privilegio, pero un proceso duro, difícil en su proceso de grandeza. Hermanos, hay veces cuando nosotros acomodamos una ficha y se desacomodan 3. Y pareciera que no hubiera salida. Ahí es importante, hermanos, el ayuno y la oración. Este año ojalá tengamos nosotros que decir: nuestra iglesia es una iglesia ejemplar en ayuno y en oración, en clamor, en fe, en declaración, en milagros, porque sé que este año Dios nos va a enviar milagros, obras sobrenaturales, poderosas sanidades, poderosos milagros. En todo este año lo vamos a tener con la ayuda del Señor. Esther estaba en un lugar de privilegio para ser grande, pero el proceso estaba difícil de pasar. ¿Cuál es el suceso? El asunto es que Esther tuvo acceso al rey, y para cortar la historia, Esther se presentó en el patio. El rey le extiende el cetro y le dice: eres bienvenida. ¡Wow! Respiró. Ya no me matan. Entra el rey y le dice: ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te concederá. ¡Wow! 63 provincias para gobernar. Algunos dicen que era una manera de decir: todo lo que quieras te lo voy a dar. No la mitad del reino le iba a dar, pero bueno, sea lo que sea, le dice: ¿qué quieres, Esther? ¿Qué quieres, Esther? ¿Cuál es tu petición? Y le dice: rey, yo te invito a un banquete hoy. Bueno, ¿era eso? Sí, rey, te quiero hacer un banquete, pero quiero que vayas con Amán, el perverso Amán. Terminó el banquete y dice: reina Esther, ¿pero cuál es tu petición? Dice: lo invito mañana a otro banquete. ¿Cómo así? ¿Otro banquete? Sí, mañana. Y que vayas con Amán. Wow, ese Amán llegó orgulloso a la casa y le dijo a la esposa: wow, qué tremendo. La reina Esther solamente invitó al rey y a mí al banquete de mañana. Pero dijo: pero hay una amargura, y es que yo iba saliendo y vi a ese Mardoqueo y yo no soporto ver a ese tipo. Me amargó el asunto, me amargó ver a Mardoqueo ahí en la puerta del rey. Entonces van al otro día al banquete y el rey le dice: reina Esther, ¿cuál es tu petición? Le dice: que mi vida me sea dada por el pueblo.
Hay un enemigo de mi pueblo, y le estoy parafraseando la historia para terminar rápido. Hay un enemigo que quiere hacer daño. Dice, pero ¿cómo así? ¿Quién quiere hacerle daño? ¿A la esposa del rey? Sí, a mi pueblo y a mí. ¿Y quién? Dice, este malvado Amán. El tipo dijo, no, ¿cómo así? El rey ardió en ira y dijo, ¿cómo así que ese Amán? De hecho, ya antes había sido obligado a honrar a Mardoqueo. Es una historia muy, muy bonita, muy larga. Pero estoy terminando, acortando la historia. Entonces el rey se enardeció en ira. ¿Cómo es que tú vas a destruir a mi mujer, a mi reina, a mi pueblo, al pueblo de ella? Y salió. Y cuando el rey salió, yo no sé cómo dice que Amán se inclinó para suplicarle a la reina por su vida. Y cuando el rey entró, lo vio allá en el diván, o no sé qué sería. Y dice también, quiere violar la reina en mi palacio. Y inmediatamente le dijo, saquen a este malvado y vayan y lo ahorcan. Una horca que tenía preparada para Mardoqueo, en esa misma trampa, allí fue colgado Amán. Ese es el suceso. ¿Qué pasó? Que la casa, el reino, las propiedades, el dinero de Amán le fue trasladado a la reina Esther. El pueblo fue defendido porque hubo otro decreto sellado con el anillo del rey, porque el anterior era irreversible, no se podía revocar. Entonces él emitió otro decreto que los judíos se podían defender en todo lugar. Y hermanos, el pueblo judío, todo Israel fue salvo por la petición de Esther. Y ahora Esther era la que gobernaba, y Mardoqueo también uno de los grandes gobernantes. Dice el capítulo 8 versículo 1, mira el suceso. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Este es el suceso. Quiere decir, hermanos, se pasan, esto fue un proceso más o menos de un año, año y medio. Se pasan cosas duras, pero al final, cuando Dios quiere, cuando Dios ve que hayamos pasado el proceso, las cosas duras, Él nos exalta. Por eso la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Quiero decirte, hermano y hermana, quiero decirte, iglesia, has pasado por procesos duros, espera una bendición grande. Has pasado por tristezas y lágrimas, espera la alegría y el gozo de las victorias. Has pasado, hermanos, trabajos y luchas, espera el tiempo cuando el descanso viene. Este año, mis hermanos queridos, lo vamos a declarar el año de la bendición. Vivifícanos, Señor, vivifícanos. Y vamos a tener, hermanos, procesos, pero veremos el suceso. Y el suceso será algo inimaginable. Había un muchacho llamado Moisés en la iglesia. Él tenía, yo les he contado el testimonio, un pie torcido así. Esto se le había salido y él caminaba así. Él había estado en droga. Le faltaban los 4 dientes del frente. Y él llegó a la iglesia, se convirtió al Señor, caminando con sus pies, siempre era así, caminaba fuera. Y algún día lo teníamos como, le dimos trabajo en el aseo de la iglesia. Y algún día Moisés dice, pastor, yo he sufrido mucho en la vida, me han apuñalado, la droga me ha dejado secuelas terribles, mi pierna fue producto de un accidente, he perdido mi dentadura y he sufrido mucho en la vida.
Pero yo he estado orando y Dios me dice que me va a llevar a las naciones y que yo voy a predicar por muchos lados. Pues a mí se me hizo raro. Le dije, te bendigo por esa visión. Sí, uno a veces es incrédulo, ¿no? Algún día me pasa la carta de renuncia y dice, pastor, me voy a estudiar a Jucum. Jucum es una organización internacional de jóvenes evangelizadores que va alrededor del mundo. Se llama Jucum, es Juventud con una Misión. Y se fue. Se me perdió Moisés. Algún día llega una persona a recepción, me llaman de recepción y me dice, pastor, que lo está esperando aquí un hermano. Él no quiso decir el nombre, simplemente que quiere verlo. De un momento a otro, bueno, le digo que siga a la oficina, entra y yo quedo sorprendido porque no lo conozco. Venía totalmente transformado ya con su dentadura. Alguien le había regalado la operación de su pierna, estaba derechito, caminaba bien. Y entra y digo, ¿quién eres tú? Dijo, Moisés. ¿Qué? Sí, pastor. Vengo de Suiza y he estado en Dinamarca y he estado en ese entonces todavía existía Yugoslavia y he estado en algún lugar, en lugares, y es que yo venía, pastor, porque me voy a casar y quiero que usted me case. La grandeza de este muchacho, wow, lo abracé, lloramos y le digo, Moisés, bienvenido. Y él se iba a casar con una muchacha de mucho dinero en Cartagena, porque Dios lo pasó por un proceso, por un molino impresionante, pero ahora era el tiempo de la exaltación. Mira, hermanos, no se quejen, no murmuren, no maldigan en los procesos. A veces personas no pasan el proceso y no pasan a la grandeza porque no saben asimilar los procesos para los sucesos. El suceso fue de grandeza. El suceso fue que todo lo que pertenecía al enemigo le fue entregado. El anillo, la grandeza y todo le fue entregado a Esther y le fue entregado a Mardoqueo. Y qué bueno es que, hermanos queridos, Dios sabe llevarnos por los procesos para que podamos disfrutar de los sucesos. Amén. ¿Estás pasando o has pasado cosas duras? ¿Estás pasando por procesos difíciles? Viene una bendición. Espérala. Me pides, por favor. Levanta tus manos al cielo y nuevamente ofrece tu vida al Señor. Dile a Dios que este año te use. Si has estado pasando por procesos, dile gracias, Señor, por mi proceso. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo conmigo. A veces vienen periodos largos de dolor, duros, difíciles, pero vienen para que cosechemos una bendición también muy grande, poderosa. Y no lo digo simplemente para salir del paso, lo digo con la seguridad de lo que la Escritura dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no importa las tribulaciones, porque en las tribulaciones está nuestro Dios. Lo importante es poder estar en el reino de Dios. Padre Santo, gracias te doy por esta preciosa congregación. Y hoy oro, Padre, por aquellos que están pasando procesos duros de tristeza, de angustia, de dolor, Señor, pero también te doy gracias por aquellos que han podido pasar procesos y ahora están disfrutando del suceso.
Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias, Padre Celestial, por lo que harás. Espíritu Divino, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a mis hermanos, especialmente a aquellos que han estado pasando procesos duros. Llévalos a la gloria, llévalos a la bendición, llévalos, Señor, a la honra, llévalos a la grandeza, llévalos, Señor bendito, a escalar cada día en tu palabra, escalar cada día en el área social, escalar cada día en el área laboral, escalar cada día en el área económica. Espíritu Santo, que haya ese escalamiento continuo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te amamos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a sacar provecho de estas historias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, como Esther, a permanecer fiel a ti, a saber, Padre, que cuando no hay nada que hacer y hay que exponer la vida, Señor, si perezco, que perezca, dijo ella. Señor, arriesgó su vida y salvó a millones y millones de la muerte. Señor de los cielos, ayúdanos a pensar que no estamos para cosas pequeñas en esta tierra, sino que estamos para cosas grandes. Señor bendito, ayúdanos, capacítanos, Señor, para ser esos hombres y mujeres de transformación en el entorno donde estamos. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus fuerzas. Gracias, Señor, por tu direccionamiento. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por tu ánimo. Gracias por tus promesas. Señor, en esta mañana declaramos el 2025 un año, sí, de procesos, pero también un año de grandes sucesos. Padre, te amamos y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Señor bendito, tú conoces las lágrimas, tú conoces los trasnochos, tú conoces, Padre, el dolor y la incertidumbre de muchos. Señor, tal vez están aquí o no están aquí hoy, Padre, pero te ruego, Señor, no nos dejes resbalar, no nos dejes desfallecer en medio de las lágrimas. Muchos tratamos en algún momento de desfallecer, pero tú estás ahí, Señor, para ayudarnos y decir: no desmayes, aquí estoy. Toma mi mano, yo te levanto. Toma mi mano, yo te guío, yo te llevo. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Te amamos y te glorificamos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Aleluya, bendito tu nombre, Padre. Aleluya, Jesús. Mi realidad. Gracias, Sangre Señor. por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Ahí mientras meditan, mientras oran, mientras le piden al Señor lo que este año va a ser, quisiera saber si hay personas que hoy nos visitan por primera vez y quisiera que oráramos por usted para que entregue su vida a Cristo. Si hay alguien en este recinto, por favor, levante su mano. Alguien que diga: yo quiero esa oración. ¿Hay alguien acá? Levante su mano en alto. Si hay personas que hoy nos visitan por primera vez y desean recibir a Cristo en el corazón. Amén. ¿Por aquí hay alguien? Ok, vengan, por favor. Quien levantó su mano, acérquese, acérquese. Si por allá hay otra persona, creo también, vengan. Aquí hay otra persona, vengan, acérquense.
Bienvenido. ¿Hay alguien más? Aleluya, bendito sea el Señor que está con nosotros en este día. Vamos a orar por ellos. Ustedes que están al frente, digan conmigo: Señor, en esta mañana me acerco a ti para pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, y pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por tus favores y misericordias. Gracias por tu gozo y tu paz en mi corazón. Gracias, Señor, por caminar cerca de mí y guiarme en todos los pasos de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo coloco estas vidas en tu presencia y pido, Señor, que las llenes de ti, que las llenes de tu Espíritu Santo, que les des convicción, conocimiento de tu palabra, Señor. Dios, gracias te damos por ellos, porque tú, Señor, los cuidarás y los llenarás de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Terminemos adorando al Señor, hermanos. De pecado no tienes memoria. Cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro camino. Eres más, eres de mi pecado, no tienes memoria. Cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. Y en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Iglesia, que tengas una feliz semana en el Señor. Dios te bendiga. Un abrazo.